Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, tenía un campo en la localidad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, en Pardo específicamente. Digo esto porque él habló mucho de ese campo en sus memorias, recuerda, por ejemplo, cuando estuvieron con Borges, que pasaban temporadas, ahí escribieron. Está Sergio Holguín con nosotros, capaz que Sergio se acuerda. Ahí escribieron los folletos esos de yogurt, de la Martona, porque la Martona era de la De la familia de familia Bioy Bioy. Casares. Entonces ahí en el campo de Pardo escribieron estos avisos sobre el yogur, que fue la primera colaboración. Después también algunos cuentos que hacían en colaboración ellos, ¿te acordás? Los de Isidro Bustos Parodi. Domecq, firmaban como Bustos Domecq, los de Isidro Parodi o Isidoro, ¿cómo era Isidro? Sí, Isidro Parodi, ¿no? Isidro Sí. Parodi, etcétera. Bueno, muchos fueron escritos ahí en Las Flores. Digo todo esto porque la gente de Las Flores, la Municipalidad de Las Flores, quiere recordar a Bioy Casares. Ahí se casó también con Silvino Campo. En Las Flores salió Borges de testigo. Quiere recordarlo y entonces hay un premio literario llamado Adolfo Bioy Casares. Les digo, es de cuento y de poesía. Acá me mandaron las bases. Concurso adolfobioycasares@gmail.com. Cualquier información o para presentar los cuentos o los poemas es ahí hasta el 30 de julio. Hay un jurado de narrativa con Silvia Oppenheim, Ángela Pradelli, Pablo de Santis y uno de poesía con Jorge Chiesa, Rafael Felipe Oteriño, que ahora es presidente de la Academia de Letras, y Susana Suark. Acuérdese el que quiera presentarse, eso está hasta el 30 de julio. Yo trato de promocionar todas estas cosas porque me pongo contenta cuando veo que existen, cada vez hay menos, pero hay, ¿no es cierto? Está bueno, sí, sí, sí. Por suerte hay todavía los concursos sobreviven y es una buena forma de entrar en el mundo editorial, que siempre es muy difícil, ¿no? Para todos los Presentarse en escritores. los concursos. Claro, es una de las maneras más cómodas o fáciles, si se quiere. Nada Vos es ganaste fácil. uno importante, el de Tusquets Gané el de ganaste. Tusquets, sí, 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 sí. ¿Qué Sí. libro era? Oscura monótona sangre. Hace muchos años de eso. Sí, ya, pero mucho antes de eso fui uno de los, había como 100 ganadores de la primera Bienal de Arte Joven en el área de Sí. literatura, y eso fue lo que a mí me dio la fuerza suficiente como para decir, Puedo hacer puedo ser esto. escritor. Sí, yo tenía 22 años y estar entre los seleccionados. Yo me acuerdo, lo organizaba acá en la ciudad de Buenos Claro, Aires. sí, 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 en el año 89 fue eso. Sí. De ahí salieron de la parte de cuentos, estaba Guillermo Martínez, Gustavo Nielsen. La generación de Sí, pero yo salí en poesía. En Mirá. esa época era poeta. Horrible, Pero por suerte nunca leí abandoné. un poema Y no, tuyo. es que al Pero año ganaste siguiente. ahí el premio. Sí, con Joaquín Januzzi de jurado, ese es Bueno, el premio, epa. ¿no? Ese es el premio, que ella ha sido él el que los leyó y haya dicho, lo vamos a dejar entre los ganadores. Mirá. Pero era muy malo como poeta. O sea, como narrador tal vez lo sea también, pero como poeta, no, vergüenza ajena daban mis poemas. Pero no sé, Sí. qué sé yo, era muy de esas cosas, con mucho sentimiento. Vos empezaste muy joven, en el periodismo empezaste, Sí, ¿no? claro, Pero eras un empecé. chico. Sí, a los 17 empecé a hacer periodismo profesional, a los Claro, 18 ya a los trabajaba. 17. Sí, estaba todavía en la secundaria. Era otro país. Esa época. Otro, sí, en todos los sentidos, ¿no? Los chicos nos movíamos mucho más en la calle en esa época. Yo siempre pienso que yo venía desde Lanús, desde los 11, 12 años, solo a la capital, no sé, o voy al cine con amigos, o yo tuve una etapa de mi preadolescencia, adolescencia en la que fui filatelista. Filatelista, Claro, y te ibas y a la feria. iba al Parque Rivadavia o a las Sí. galerías que hay por la Valle y Florida Joder. que vendían estampillas, iba a esos lugares, ¿no? Y que hoy uno no deja a un chico 11, 12 años que ande solo por la ciudad, ¿no? Y no, más bien que no. Van cambiando los Y, tiempos. y te presentaste en algunos lugares y pudiste empezar a trabajar, a hacer notas. Sí, yo en empecé periodismo. yo hice un taller literario, en realidad gané un concurso de cuentos a los 16 años en una revista que se llamaba Humor y Juegos. Humor y Juegos. Humor y Juegos que Era la de sacaba, humor, de claro, Cassioli. lo empezó haciendo Cassioli, después la vendió, pero empezó Ajá. siendo de Cassioli. El jurado era en ese momento Gloria Pampillo, que recién Mirá, venía del Gloria exilio, Pampillo, sí. 1983 te estoy hablando. Y yo gané un concurso de cuentos, y tenía 16 años y vi que después un aviso de Gloria que tenía un taller literario. Y Y le allá escribí, empecé a ir al taller y ahí empecé, digamos,
Yo era el más chico, tenía 16 años y tenía compañeras que eran personas adultas y yo había decidido estudiar periodismo. Y Gloria y estas personas, compañeras mías, me dijeron, no, vos no tenés que estudiar periodismo, tenés que estudiar letras. Digo, pero yo necesito trabajar, termino la secundaria, tengo que trabajar. Y me dijeron, te vamos a presentar periodistas para que puedas trabajar, y fue lo que Y lo pasó, y hicieron. gracias a eso empecé a trabajar a los 17. Y ahí recién empezaban las Claro, universidades a sí, tener sí, sí. periodismo como En Buenos carrera. Aires no había todavía. Yo No había empezó pensado ahí. irme a Lomas, que me quedaba más o menos cerca, o a La Plata incluso. Empezó un poco después, Sí, ya más a fines de los 80. claro. La carrera de comunicación en Buenos Aires empezó 1 o 2 años después. Claro, no Sí, había. pero bueno, lo hice bien porque letras era lo que también me gustaba hacer, ¿no? ¿Y tu Estudiar primer letras. libro cuál fue? Fue Las Griegas, un libro de cuentos, que lo publiqué en el 98. Claro. Creo que, si no me Y equivoco, después la por primera muchos edición. años no publicaste cuentos, hasta No, no hace hasta hace tanto. poco, sí, sí, Que sí. sacaste Es ese un libro que me gustó género mucho, que se llama los hombres son todos iguales. Los hombres son todos Sí, iguales. sí, sí, sí. Ahí hay un cuento, me acuerdo, Sí, en Los hombres son todos iguales, que hablas del padre, de tu sí, padre, en sí, realidad, ¿no? sí, 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 Y el sí. padre, ahora en esta nueva novela que acaba de salir, Media Verónica, ahora muchos ya saben quién es Verónica, pero vamos a contar, la figura del padre es muy fuerte también. Sí, 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 Yo sí, es un relacioné, tema. digo, el padre es un tema, Es todo un ¿no? tema, sí, es un Sí, tema, es muy loco porque yo siempre vinculé todo lo literario con mi madre. De hecho, empecé a escribir porque alguna vez quise contar la historia de mi mamá y nunca lo pude conseguir. En cambio, el tema del padre aparece y fluye. reaparece en muchos de mis libros. Sí, 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 sí. sabemos mucho Se ve que más es tus más. lectores, sabemos más de Sí, tu claro, papá que de sí, tu sí, sí, mamá, sí, sin sí. duda. Algún día voy a escribir la historia de mi madre, pero es difícil a veces escribir la historia de la madre de uno. Es al revés, Fernández Díaz escribió la de la madre y le costó más la del padre, que salió Claro, ahora este año. pasan esas cosas. Pero ¿No? bueno, también a veces con los padres, en estos casos, con el padre, en mi caso particular, también siempre hay como un ajuste de cuentas, ¿no? Cosas que no fueron resueltas en la vida y que uno traslada a lo literario. Por ahí con mi madre todo fluía mucho más naturalmente, eso es lo que más me Acá cuesta. es un tema importante, en la Sí, novela hay muchos temas importantes, pero la muerte del padre es uno. sí, Y acá claro. sí acá sí se saldan cuentas, se Sí, cierra todo, sí, 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 ¿no es sí. cierto? Sí, dentro de todo lo que se puede saldar con los padres, porque hay Bueno, algo, no, porque hay algo que para mí es fundamental en la relación padre-hijo, y es que un hijo nunca termina de conocer a su padre, o a su madre, ¿no? Estamos hablando en sentido general. claro, si tuvo un Eh, romance de joven si no tuvo sabemos. romance, cómo fue de Claro. joven, cómo Eh, vivió, cómo sentía, todo eso que los hijos damos por hecho de que siempre fueron viejos y siempre fueron buenos padres o malos padres, claro. pero que en un momento de la vida ni tenían en perspectiva la paternidad. Eso me resulta muy atractivo como tema, ¿no? Ese desconocido que siempre es nuestro padre o nuestra madre, y que en el caso de Verónica Rosenthal ahí entra en choque con lo que ella imagina que es su padre, ¿no? La Siempre imagen que este hombre, qué sé yo, da a conocer es otra, un nadie se señor imagina. conservador, Claro, antiprogresista, si se quiere, vinculado con el poder, con las zonas oscuras del poder, como suele ser siempre con los que están vinculados con el poder. un abogado que Es tiene un abogado estudio importante. importante vinculado al poder. Y Verónica es un poco todo lo contrario, en el sentido que es mucho más mandada, mucho más rebelde, peleadora, pero lo que ella no sabe es que su padre en la juventud se parecía mucho a ella, ¿no? En ese Y acá sentido. aparece toda esa Sí, historia, sí, ¿no? sí, sí, sí. Esta es la quinta novela de Es Verónica. la quinta novela de Verónica Rosenthal, que ahora los últimos días reflexionando sobre Verónica Rosenthal, yo pensaba, en realidad son 5 tomos de una sola novela, ¿no? Porque es Y como que la bueno, es la historia de vida ella de va a Verónica, continuar, claro. claro, Sí, 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 sí. va sucediendo Sí, sí, y habrá vinculada. otra y cada vez, además Eso. crece, más grande. Sí, sí, ya es Ya otra está cerca de los persona casi. 40 acá, ¿no? Claro, sí, sí, está cerca de los 40, y con todos los cambios que va significando eso en su forma de entender la vida también, porque todos nosotros somos iguales siempre, no cambiamos mucho, pero hay cosas que nos van cambiando. El tiempo, la edad, las experiencias, el dolor, el amor, son como experiencias Y algo que influyen. aprendemos, supongo, también. Quiero Aprendemos creer. y otras repetimos Eh, siempre lo mismo, pero en esa tensión que se establece entre lo nuevo y lo que somos siempre, en esa cosa que muta y cambia y lo que permanece, me gusta ver cómo va evolucionando el personaje de Verónica. Vos sabés que el otro día estuvo acá Sasturain, ¿no? Sí, Que también tiene el detective Echenique, que ya no Echenique. sé cuántas novelas. Y él contaba algo
totalmente distinto. Echenique siempre está en el mismo año, en el Claro. año 79, está fijo ahí. Entonces dice, yo voy creciendo, antes era más joven que Echenique, ahora soy mucho más viejo que yo. Eso está bueno Es otra también. mirada. En Claro, sí, cambio acá totalmente. crece Verónica, Es, crecemos todos, pero también crece es Verónica. que es algo que me gusta mucho observar, eso, ¿no? Cómo esa chica de 29, 30 se enamora de un tipo casado en La fragilidad de los cuerpos y cómo eso va a ir evolucionando hacia alguna vida que va teniendo en las novelas, ¿no? Con las crisis y los problemas que significa ese crecimiento, porque no somos los mismos en ese sentido. Así que veremos cómo sigue Verónica. Claro, convive con vos Yo prácticamente, espero, pues. sí, claro, Cada tanto ella es aparece. es mucho más joven que yo, pero Sí, está bien, pero igualmente me interesa ver cómo va a ser Verónica a los 50, por ejemplo. Es un tema que a mí ¿qué es lo que se va a mantener? ¿Qué es lo que va a cambiar, ¿no? Igual ya creo que entre la fragilidad y esta, que es la quinta, ya hay varios cambios en su forma pienso de que actuar. sí. Sí, La sí, sí, primera, sí. ¿cuándo salió La En el fragilidad? 2012, si no me equivoco. 2012, hace más de 10 años, Sí, 13 años. sí, 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 La sí. fragilidad de los cuerpos es la de la escena del De los tren, trenes, sí, tremenda. los niños que jugaban frente a los trenes que venían, Va, jugaban. Había unos jugaban, desgraciados sí, atrás que que apostaban. apostaban y ellos se ponían delante del Es tren tremenda esa y en algunos historia. casos los chicos podían llegar a morirse Sí, porque no saltaban a tiempo, ¿no? sí, eran apuestas que se Apuestas, sí, sí, un levantaban. grupo de apuestas. ¿Se te ocurrió a vos esa idea Sí, tremenda, sí, sí. macabra? Es una pregunta que se me siguen haciendo muchísimo Porque si está basada en hechos reales. no Y yo digo, sabemos. yo no lo tomé de hechos reales. Tenía un recuerdo de una película que vi cuando era chico, de chicos que hacían eso, y después todo lo demás lo inventé. Es ficción, pero a veces, muchas veces uno sin darse cuenta en la ficción inventa algo que ya existió, ¿no? Sí, o que es verosímil, Sí, sí, podría totalmente. existir, Hoy podría digo. existir, más ahora con este mundo Hemos visto, manejado por las apuestas que vivimos sí, ahora, faltan, bueno. no nos extrañaría que empiece a haber cosas de este tipo. Con esa novela se hizo una serie, ¿o Se no? hizo una serie que la hizo Polka y TNT, Sí. La fragilidad de los cuerpos se llama, igual que la novela, y está en plataformas Ah, todavía. está todavía. Creo que está en la parte de Max, en la plataforma de Max, HBO, porque viste que se van mezclando las empresas. Entonces Perdí. TNT quedó debajo de Ajá. Warner, que Bueno, es pero vos le esta. seguís el rastro y sabés No le dónde sigo está. mucho, pero me la crucé las otras veces y digo, Ah, mira, hasta acá la serie. acá está. Y el Sí, sí, libro sí. capaz que se consigue, no La sabemos. novela se supone que debería conseguirse porque están todas editadas ahora en Alfaguara también. Ahora, Hubo un cambio editorial en el las medio. primeras fueron en Tusquets y ahora junté todas en Alfaguara. Sí. Están todas, Sí, no están solo todas. las de Verónica. Porque paralelamente, en el medio de las de Verónica, en estos 20 Sí. años, no sé cuántos años dijimos, no, Sí, sí, 13, de Lanús para acá. Sí. salieron otros libros, obviamente. Sí, Por sí. ejemplo, el que hablábamos de cuentos recién. Claro, sí, ese va a salir reeditado en algún momento, creo que en Alfaguara también. También. Pero Había sí. muy buenos cuentos, me acuerdo, en ese Bueno, libro. gracias. Has venido acá con todo, yo Sí, creo. sí, yo creo que sí, tengo que revisarlo, pero he venido en casi todos mis libros, algo que para mí también es un motivo de orgullo ese. Pero con todo gusto, digo. Pero hay autores que, qué sé yo, toda la trayectoria, 38 años de programa tenemos nosotros. Has venido con casi todo. Y yo antes de empezar a aplicar miraba tu programa, así que en realidad como espectador vengo de antes. Venís los Creo 38 años. creo que es del por ahí. primer año. Desde el primer año. Que Claro, estábamos estaba con Tomás el año. Tomás. ¿Vos te Claro, acordás de sí, todo eso? Sí, sí, me acuerdo. Tengo la imagen del Eras un programa. niño. Pero me interesaban las cosas culturales. Sí. Era un nerd de chico, entonces me gustaban todas esas Qué cosas. bárbaro. Sí. Y Tomás era un tipo al que yo además Me lo imagino, tenía claro, un en prócer. consideración, lo Sí. leía, claro, sí. Oíme, me gustaría hablar de alguno de los temas que trata Media Verónica. Por empezar, Media Verónica, yo llegué acá y dije, ¿ustedes conocen el tema Media Verónica? Todo el mundo dijo, Todos. sí, Claro. de Calamaro. Claro, es una canción de Calamaro que tiene una letra hermosa, muy Ajá. linda, te recomiendo que la escuches porque tiene una letra muy linda que Sí. uno puede pensar en Verónica Rosenthal cuando escucha esa canción. Ah. O sea, todo lo que se dice de esa Verónica que aparece en la canción se ajusta muy bien A este personaje. a este personaje y a su vez, como la novela está dividida en dos partes, una primera parte donde ella no aparece porque es la historia del padre, antes de que ella naciera, me pareció que le hacía justicia al tema de Media Verónica. Claro. Y por otra parte, es la novela quinta de posiblemente 10 novelas de Verónica. Vos Entonces, anunciaste siempre que sí, iban a ser 10. Vamos a ver si me da el cuero, pero sí, esa es la idea. Es la idea, Es la ahí idea. vamos. Claro, el libro desconcierta
porque arranca y Verónica no está. No aparece. Y estamos hablando del año 75, Claro. creo que es. Sí, 1975. Predictadura, pero ya con Predictadura. el que lo vivió recuerda, Sí, es un año con muy especial. episodios tremendos. Porque yo era muy chico, tenía 8 años en el 75, o sea que no lo viví políticamente, quiero decir, pero sí me llama la atención esos años previos a las grandes tragedias en la que uno no es consciente que está en la previa de algo. Uno no sabe qué momento de la historia está. Siempre estamos a la previa de Pero algo. por eso, entonces, viste que uno vive con cierta inconsciencia. Yo imagino que mucha gente que en 1975 pensaba que lo más grave que podía pasar era eso que estaba ocurriendo en ese momento, por lo de la triple A acá. Pero era gravísimo. Y Los que era muy grave. enfrentamientos, era terrible. Pero todo iba a empeorar. Todo Sí, iba a claro. empeorar. Y eso es lo que uno a veces no toma mucha conciencia. Y me gustaba ese año porque es esa transición y sobre todo en la última parte de la historia que transcurre en Córdoba, porque Córdoba es como el laboratorio de la dictadura. O sea, lo que ocurre en Córdoba a fines del 75 es lo que va a ocurrir a partir de marzo del 76 en el resto del país, ¿no? Y eso me resultaba muy, muy atractivo como para contar una historia desde ese momento. Aparece un personaje del pasado. Verónica ni existía, ya No, digo. ni sus Estamos hermanas, hablando nada, del sí. padre. Sí. Aparece, bueno, no quiero contar mucho, ya me mira asustado. No, todo lo contrario. No pasa eso No, con yo los sabes que policiales, creo- que viste, yo no quiero Yo creo que exponer. las novelas tienen que soportar los spoilers. Está Si un bien, libro, pero es parte de la gracia no Casablanca, saber qué va. sabemos que se separa. Bueno, sí, pero digo, parte de la gracia de leer el libro es ver, no Sí. saber a dónde van y qué pasa. Sí. Entonces me da, no sé hasta dónde. Ah, sí, sí, Pero sí. bueno, aparece una persona que es un gran amor del padre en esa época, Sí. hasta ahí podemos contar. Sí, reaparece un amor de juventud Sí. que ella, mejor dicho, él, Aarón, sabe que está viva, pero el resto del mundo no sabe que está Claro, viva. él y- ayuda a sacarla del país. Claro, él ayuda. a Porque sacar. ella se había metido con los grupos, no sé si con Estaba en Montoneros. Montoneros, estaba en Montoneros, viven un gran amor, un amor Pese a sus muy- diferencias enormes. y de todo tipo, pero donde él, el momento que tiene que jugarse, lo hace. Por El único ella, que se juega, Claro, ¿no? le salva la vida en realidad. Y cuando muchos años después, 40 y pico de años después, cuando él está con una enfermedad terminal, unos episodios casuales llevan a que ella regrese y se reencuentre casi sin quererlo, y sin quererlo Verónica, empujada por la propia Verónica, a reencontrarse con este viejo amor y bueno, ver qué quedó de ese amor, ¿no? Como dice la canción hay una canción francesa que dice ¿qué quedará de nuestro amor? Y bueno, un poco es eso, ¿no? ¿Qué quedará de nuestros amores, ¿no? Después de 40, 50 años. Es un lindo tema para mí. Seguro que es un lindo tema. Pero uno dice, ¿qué quedará? Pero ya es todo tan diferente. Este hombre está muriendo. Sí. Ese tema es importante en la novela, Sí. la eutanasia. Sí. Y el Sí. derecho a la muerte digna, etcétera. Claro, sí, el que está planteado, mi campo teórico es Doctor House. Ajá, bueno, No, por eso. por algo se empieza. Hay algo muy lindo que dice el capítulo 1 de la primera temporada de Doctor House, es que no hay forma de morir con dignidad, no existe la muerte digna, lo que Ay. existe es la vida digna. Sí, Entonces lo que uno quiere es vivir hasta el último momento dignamente. claro. ¿Entendés? Es eso, es poder vivir, decir, hasta el último día quiero vivir como realmente hay que hacerlo. Y es lo que Aarón, desde un lugar de poder, ¿no? Cuando alguien tiene dinero, tiene las posibilidades de hacerlo, lo puede plantear de manera de llevarlo adelante de la mejor manera, de la manera menos conflictiva, Con y todo lo que significa. con todo lo que eso significa para esa persona y para sus seres queridos. Pero que es una decisión que todos deberíamos poder tener, ¿no? Que llegado el momento que uno pueda decidir ¿Dónde sobre su se propia votó el vida. otro día? En Inglaterra fue que leí que No sé, pero en algunos votó países una de las europeos existe. cámaras. Todavía no Sí. es ley, pero lo votó una de las cámaras. Es un tema muy delicado. difícil, sobre muy todo en una difícil. sociedad vivimos unos tiempos muy raros, ¿viste? Donde vos podés ver videos de fusilamientos, de muertes, de asesinatos, de ladrones que matan, te lo pasan a las 10, 11 de la mañana, al mediodía en los noticieros, pero sin embargo el tema de la muerte termina siendo tabú.
mantenemos a los chicos alejados del tema de la muerte. Yo me acuerdo cuando era chico que una diversión de los chicos del barrio era recorrer cuando moría alguien y ir a la casa a ver el cuerpo, se ¿En hacía el serio? velatorio. El velatorio se hacía siempre en las casas en esa época. Era abierto, Y los los chicos chicos, entraban. claro, íbamos en grupo a ver, nos asustaba un poco y nos daba para después Salían hablar varios corriendo, días, claro. sin el control de nuestros padres, como era en esa época, pero a la vista de todos nuestros vecinos. Pero esas cosas donde uno ahora mantiene muy alejado a las nuevas generaciones, todo, pero por otro lado están expuestos todo el tiempo A toda esa violencia. a toda una violencia real, que no es simbólica, pero mediada por la pantalla, pero que nos aleja de las verdaderas discusiones alrededor del tema de la muerte, ¿no? De esa muerte que siempre es cercana para nosotros, para todos, Sí, para cualquiera. obvio. Vivimos con eso siempre, ¿no? Sí, nunca estamos preparados. No estamos creo que- preparados, sí, 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 sí. Como decía creo Nietzsche, ¿no? Que la tragedia ataca por emboscada. Y es eso. Siempre Claro. con el momento trágico llega de una manera que uno no lo espera. Seguro. Pero bueno, Quedamos todos ahí. Nos pusimos- Bueno, eso pasa en la mitad de la novela, es un elemento de la novela. Sí. Este doctor, el padre de Verónica, Aarón, sí, como tiene dinero, habíamos dicho, pide que venga, manda a traer un médico desde Estados Unidos, desde New York, sí. que él había conocido, es haciendo un- consultas por el mundo. Claro, él hizo unas consultas en Estados Unidos, conoció un médico donde estableció un vínculo más bien filosófico sobre la vida y la muerte. Lo que no y le sabemos pidió es que ese médico también, eso no lo puedo decir, ¿o sí? Ese Sí. médico también tenía una enfermedad, Claro, ¿no? él tiene lo suyo. Sí, 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 y era joven. Y es mucho más joven y Sí. tiene eso, comparten con eso. Y a su vez es un hombre muy especial porque es muy, si bien es un médico, también es muy intelectual, le gusta mucho la poesía, la literatura, temas que a Verónica la convocan y De ahí se arma otra relación. Tienen, sí, sí. En un Porque momento- Verónica está pasando un momento sentimental horrible, Horrible. horrible, que es que su novio, su pareja, que además es socio del padre en el estudio, Exacto. se enamora de otra chica más joven y está esperando un hijo. Está esperando un hijo. Y ella ya tiene casi 40 y se encuentra con esta Sí, realidad. donde ella además tomó la decisión en la novela anterior de De no abortar, tener- de un cierto, aborto. me había olvidado de ese tema. Hubo un aborto. Claro, un aborto que es una decisión que ella tuvo y que de la que en ningún momento en la novela, ni en esa, ni en esta Eso se pasa en arrepiente. la cuarta. Claro, en La mejor enemiga. La mejor enemiga. Que la mejor enemiga, el título hace referencia a la otra chica, que es un personaje que es todo lo contrario de Verónica, y a su vez un personaje encantador, y Verónica que suele odiar mucho a las ex o a las posibles parejas de sus amores, en este caso de Federico, con ella no tiene por dónde entrarle, porque es una buena persona. amorosa, Claro, claro. es amorosa, es muy difícil, es muy inteligente a su vez, es una abogada, y tiene que aprender a convivir con esto, que es a separarse de la persona de la que ella estaba enamorada. Y De este Federico. De Federico, está muy desilusionada, pero por otra parte siguen siendo parte de un vínculo afectivo del que no se rompe, ¿no? Que no se rompe en ningún momento. Claro, Ni siquiera- y además no pueden dejar de verse porque Federico trabaja Están en el vinculados. estudio del Sí, padre. sí, sí, sí. Y a su vez porque se tienen cariño y a su vez ayudan mucho. Y entre acá lo ellos. vemos, en esta nueva Claro, novela hay sí, una sí, sí. relación de afecto muy grande. Una entre ellos. relación ahí. Se una ayudan relac- mutuamente. Sí, sí, ahí hay un fuego entre ellos que está como contenido y apagado, pero que puede estallar en cualquier momento. Ah, por teniendo ahí en la cuenta- próxima. Teniendo en cuenta que te quiero escribir 10 novelas para Claro, que eso dure. claro, todo puede- tengo que ir todo y venir, puede suceder. Y hay que ir y venir con Sí. los sentimientos, porque es eso. Si fueran felices, ya no puedo escribir otra novela más. La Claro. felicidad no sirve para la literatura. No, No tiene sirve. que haber un conflicto, Claro, tiene si que no, haber un si drama. no hacemos sufrir a los personajes, Sí. no lo lee nadie. Si yo les digo que son felices mis personajes, nadie lo va a leer. Y porque no hay Y ninguna no. tensión, Ese es el no final, pasa ¿no? nada. El final es, fueron felices y comieron perdices. Pero ese Capaz es que en el la, punto en la final. 10ª novela lo juntamos, Sí, digo, pero tal no cual. por ahora. Y van a ir yendo y viniendo porque a su vez se quieren y a su vez tienen un vínculo muy que va ganando en inteligencia, que es lo que uno tiene que aprender también en la vida, ¿no? A poder incorporar la inteligencia a los afectos. porque Pero este cuando- personaje que se incorpora, es Este español, médico. el que vive en New York, pero es español, Sí. también tiene lo suyo, es un personaje Sí, claro. rico, muy Sí, interesante, sí, a mí me que gustaba- también nos gustaría que siguiera, digo, en las próximas. Sí, pero bueno, va a ser difícil. Pero sí me gustaba la idea de esas personas que son pura luz exterior,
pero que hay como un infierno interior que les cuesta sacarlo afuera, que es un infierno metafísico, que no tiene que ver con ser una persona violenta ni nada, sino que tiene que ver con que es una persona bueno, que seguramente leyó mucho de chica y que tanta literatura a veces también nos lleva a esos caminos más pesimistas de la vida, ¿no? A ver la vida desde un lugar mucho más oscuro. Seguramente. Yo digo, vos te debes divertir bastante haciendo estas novelas. Muchísimo, me divierto. Sí, la paso muy bien. Yo siempre pienso que si yo me divierto, el lector también se va a Pero divertir. estoy segura que tiene algo que Claro, ver. cuando yo empiezo a aburrir, digo, acá está, estoy yendo por un mal camino, si me aburro. Yo leí algo que me interesó, creo que vos decías en alguna parte, que esta novela la escribiste de un tirón, que después podés vos En general hago retocar, eso, sí. pero que cuando se lee, cuando lo escribís rápido, facilitás también la lectura. La lectura Sí. es la otra parte de esto, también se lee rápido y con ganas. Y es verdad, es una novela que entras y Sí. querés seguir leyendo y ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver, yo lo que creo es que yo tengo una ventaja, que es el género. El Sí. género policial es un vehículo muy bueno para que alguien se sienta enganchado con una historia. Sí. Que Y uno tenemos quiera seguir material en la avanzando, Argentina, claro. porque fíjate que hay buenos. Ese es casi nuestro costumbrismo, el policial, Sí, porque sí. vivimos en una realidad policíaca, Sí. lamentablemente. Y entonces yo lo que siempre siento es esto, que si yo estoy escribiendo con cierta rapidez, en realidad no tiene que ver con el tiempo, sino con el deseo mío de llegar al final para enterarme, porque muchas veces tampoco sé bien para dónde estoy Claro, yendo. claro. Entonces yo soy el primer lector de esa historia, claro. muchas veces, y descubrir hacia dónde va, eso para mí es un momento, una iluminación que me hace muy feliz hacerlo. Después viene todo un proceso de corrección y de ajuste y de cambios y de reescritura que tiene que ver con facilitar también esa lectura, ¿no? Lo que decía Cicerón, que hay un arte de parecer sin arte. Yo quiero que la escritura sea lo más límpida, lo más despojada y que vaya más al hueso posible. No sé si lo consigo, pero es lo que muchas veces intento, ¿no? Bueno, esta es la quinta, dijo que va a escribir 10. Acá estamos esperando las que sigan. Está muy bien hecha, trata temas de actualidad, es entretenida, tiene muchas virtudes. Así que felicitaciones, Sergio. Bueno, gracias. Te seguimos acá, vos sabés, con tus libros. Muchas gracias. Media Verónica se llama. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao.